tiempos bíblicos hasta hoy, la leche ha sido siempre el alimento que más se consume a nivel del ciclo vital. Pero existe un componente al cual el 75% de la población mundial tiene algún grado de intolerancia. Esto es la leche. Así es, Jazz. Y en el día de hoy hablaremos de la intolerancia a la lactosa. Para esto pues, queremos dar el dato de que el 40% de la población de República Dominicana es intolerante a la lactosa. Hay estudios que hablan de un 60%, o sea que es bastante alto el porcentaje. Muy alto. Y 75% en la población mundial, más los asiáticos y africanos. Sí, esas etnias tienen más predisposición a desarrollar la intolerancia. Así es. Bueno, la lactosa es lo que se denomina el azúcar de la leche. Todos los productos lácteos contienen lactosa y existe una enzima en nuestro intestino que es aquella responsable de degradar este azúcar de la leche para que la sangre lo pueda absorber, y esto se llama lactasa. Entonces, las personas que tienen algún grado de intolerancia de esta enzima tienen la dificultad de poder absorber la lactosa. Por ende, se desarrollan una serie de síntomas que causan mucha incomodidad a la persona. Y también las causas primordiales, o sea, lo que lo produce, hay causas adquiridas y causas hereditarias o genéticas. Y cualquiera de las dos causas sí tiene, asimismo, el déficit de la enzima lactasa que produce todos estos síntomas. O sea que independientemente sea adquirida o genética, hay una causa de producción o déficit de enzima y que afecta todo el intestino para absorber la lactosa. La deficiencia de la lactasa congénita es desde el momento que la persona nace, ¿verdad? Principalmente se da en los bebés prematuros que tienen su intestino inmaduro, vamos a decir. Aquellos que nacen de término no necesariamente presentan deficiencia. Pero generalmente esto es cuando la lactasa está casi en su totalidad ausente. Y cuando son bebés, la enzima normalmente está más elevada, por ende, porque los niños necesitan más consumo de lactosa. Entonces esta lactasa sí está bien aumentada, ya. O sea, cuando ya los niños tienen por encima de 3 años o más, va disminuyendo la enzima, por eso es que se ve más frecuente, mientras más edad, más intolerancia a la lactosa, que es lo más común, aunque ahora sí está muy común en los niños, en los bebés también es intolerancia, pero yo entiendo que también tiene mucho que ver con lo que ingiere la mamá, que pasa también al bebé, claro. Entonces por ende también desarrolla también... Sí. Hay bebés que aún siendo lactados con lactancia materna pueden desarrollar algún grado de intolerancia por los lácteos que pueda tener la madre. Imagínate, a ese nivel ya la cantidad de enzima de ese niño es realmente muy poquitita, porque si es capaz de tener intolerancia a algo que la madre consumió, imagínate si lo consume él directamente. Claro. Sí. Y los bebés, un ejemplo, los síntomas son la diarrea, dolorcito abdominal, irritabilidad, que uno a veces como no hablan, tal vez uno no se da cuenta, pero sí también irritable, porque llora mucho, porque tienen las heces, o sea, las evacuaciones más acuosas, más liquiditas y con un olor bien fuertecito, sí pudiera ser esta causa, la intolerancia a la lactosa. Así es. Y también existe la intolerancia adquirida, que es después de alguna enfermedad que pueda, ¿verdad?, haber desarrollado la persona o asociada, ¿verdad?, a ambas cosas. Puede ser una celiaquía, una intolerancia al gluten, una enfermedad de Crohn o al intestino corto o cualquier tipo de gastroenteritis que por la enfermedad se desarrolla una intolerancia a la lactosa. Y también hay una intolerancia que es transitoria o funcional, que igual puede ser por una enfermedad que haya tenido la persona en el momento o por un tratamiento con antibióticos o otro medicamento que pueda ser fuerte y que haya afectado la absorción o la flora intestinal. Entonces ya esto puede ser transitorio por esto, pero ya después el paciente puede tener otra vez su absorción a la lactosa. Sí. En este caso los pediatras muchas veces después de una gastroenteritis o una diarrea, no necesariamente por intolerancia a la lactosa, generalmente recomiendan el consumo de probióticos, ¿verdad? Para volver a repoblar la flora intestinal. Sí, es muy común que le indiquen a uno el yogur, algunos probióticos que ya vienen ya como si fueran medicamentos, pero que sí, para restablecer esa flora intestinal, entonces los recomiendo. Sí. Los síntomas ya que más vemos, ya en general, no solamente en los bebés, sino en general, en pacientes
con la intolerancia a la lactosa están asimismo dolor abdominal, hinchazón del vientre o distensión, los gases, están también diarreas. Hay niños o personas que a veces le provocan vómitos también, o sea, le produce vómito en la intolerancia. O sea, que son diversos los síntomas, pero la mayoría o todos son gastrointestinales. Sí, hasta pérdida de peso puede haber cuando no se sabe con exactitud lo que es. Y estos síntomas suceden luego de 30 minutos a 2 horas post ingesta un tipo de producto lácteo, ya sea leche, queso, yogur o sus derivados. Sí, así es. O sea, que puede darse en ese lapso de tiempo. Normalmente se ve bastante rápido. ¿Cómo diagnosticamos la intolerancia a la lactosa? Bueno, fácil en un punto, porque sabemos que si uno quita la leche o todo lo que tenga que ver con los lácteos, entonces ya ahí el paciente mejora, entonces ya uno sabe que sí es esto. O sea, que si mejora es por la intolerancia a la lactosa. O hay otros métodos para diagnosticarla. Hay uno en sangre, que con se llama intolerancia a la lactosa, o glucosa plasmática, que sí, cuando el paciente ingiere algo con lácteos, o sea, algo con lactosa, entonces se le hace una glicemia en sangre y si sube por encima de 20 miligramos por decilitro, entonces quiere decir que sí, el paciente es intolerante porque no se absorbió en la sangre la lactosa, entonces por eso sube en sangre, o sea, que el cuerpo no lo reconoció bien y no lo absorbió. Eso es uno de los métodos. Así es. También. Hay otro test que se llama el test respiratorio de hidrógeno, que también se le introduce al paciente una cantidad de lactosa vía oral y luego se mide a nivel de aire expirado, ¿verdad? Y si este aire tiene mucho contenido de hidrógeno es porque la lactosa tampoco se absorbió. Por ende, también podríamos estar frente a una persona que está intolerante a la lactosa. Y hay otro test, que es el test de acidez en las heces, o sea, en las evacuaciones. Se usa mucho en los niños, o sea, en niños pequeños o niños bebés, porque como las otras pruebas son un poquito más difíciles, entonces esta prueba también puede decirnos que hay una intolerancia porque las heces son más ácidas y se reportan a sí mismos, o sea, como mayor acidez, o sea, en las evacuaciones. Y esto sí es un signo también de intolerancia a la lactosa, aparte de los síntomas que presenta el niño. Exacto. O el bebé. Y cómo tratar directamente la intolerancia a la lactosa, bueno, como bien tú dijiste ahorita, ¿verdad? Directamente eliminarla o ir viendo si al eliminarla los síntomas disminuyen. Pero también la administración de otros sustitutos de lactasa, como enzima vía oral exógena, o sea que uno pueda consumirla como una pastilla, pero no siempre funciona. O sea, los grados de intolerancia a veces pueden ser tan altos que aún así, tomando una enzima vía oral, aún así los síntomas permanecen. Así es, Jess. Esta parte del tratamiento y también dos diagnósticos más que vamos a tratar un poquito más adelante después de esta pausa. Recuerden escribirnos a nuestro correo eresloquecomes@comuniontv.com. Seguimos hablando aquí en nuestro programa de intolerancia a la lactosa y hablábamos ya de tratamiento y también de formas diagnósticas. Dijimos varias formas que podemos diagnosticarlos. Dentro de ellas hay otras que son un poquito más, vamos a decir, agresivas, que está la biopsia intestinal, donde sí podemos ver también cómo está absorbiendo el intestino y la absorción intestinal, y también pruebas genéticas que nos pueden decir que hay una intolerancia a la lactosa. Entonces estas son pruebas un poquito, vamos a decir, más profundas. En cuanto al tratamiento, como tú bien dijiste anteriormente, ya está lo de suprimir, lo de la lactosa, que no solamente no es producto lácteo, sino lo de ver los etiquetados, como bien dijimos, y también otros alimentos, como el pan, las salsas, postres, los embutidos. O sea, la mayoría de estos alimentos tienen residuos o contenido de lactosa. O sea, que es bueno siempre revisarlos para que si el paciente o la persona tiene una intolerancia bien fuerte, bien marcada, entonces es suprimir todo esto. Si no es tan fuerte, entonces se pudiera ingerir. Y lo de el tema de reducir, porque uno inmediatamente piensa, ok, voy a eliminar la leche, como líquida, ¿verdad? En polvo, líquida, yogur, queso, pero recordemos, ¿verdad?, que la mayoría de los alimentos industrializados utilizan leche y sus derivados para la manufactura, es decir, está por ejemplo en los fiambres, en algunos jamones, en los quesos obviamente, porque eso es un producto lácteo directo, pero también en algunos panes, como bien tú dijiste, en todo lo que es los alimentos de pastelería, bizcochos,
qué sé yo, empanaditas ya hechas, ¿verdad? Todo lo que es ya manufacturado, listo para hornear o algo así, sí generalmente tienen algún tipo de derivado lácteo, perdón. Y en el caso del yogur, ya que tú mencionaste, también, o sea, el consumo de yogur, como tiene los probióticos o lactobacilos, sí promueven que se formen la lactasa, o sea, en una forma bioactiva en el intestino, y esto ayuda a mejorar, o sea, paradójicamente hablando, lácteo, pero por los lactobacilos que contienen, entonces ayuda a, vamos a decir, a mejorar la intolerancia a la lactosa. Pero tenemos que tener en cuenta, o sea, cuáles probióticos, o sea, cuáles yogur contienen más probióticos así mismo que vienen, vamos a decir, cultivos vivos, para que realmente veamos el efecto, porque hay otros que puede que sí, que no, que al revés, que aumenten los síntomas, pero hay unos que uno ve que el paciente lo puede tolerar más a la persona, entonces ahí uno va identificando, o sea, dependiendo el yogur que sea. Yo tengo pacientes que muchas veces me dicen, yo soy intolerante a la leche, pero yo le pregunto, ¿tú comes yogur? Sí, no me cae mal. O sea, que hay grados de intolerancia también, hay grados que son radicales, que todo lácteo y derivado hay que eliminarlo. Pero hay otros que sí aguantan el yogur. Y como bien tú especificaste el tema del yogur, fíjate que en Chile, en mi país, existen unas bebidas lácteas que no son yogur, que se llaman así mismo bebidas lácteas con lactobacilos vivos, que sirven para repoblar la flora intestinal y se la dan principalmente a los niños, pero también a los adultos, y tienen un sabor buenísimo, de verdad que sí. Sí, es que hay algunos alimentos que a veces pensamos que tal vez esto tiene leche, pues no lo deben ingerir, pero sí hay algunos que son recomendados. Y en el caso de los quesos, siempre recomendamos, porque algunas personas sí lo toleran, aún son intolerantes a la lactosa, que sean bajos en grasa, porque los que son más altos en grasa sí son menos tolerados por estos pacientes, o sea que irse preferiblemente por los mozzarella, crema, o sea, estos quesos que son un chin más frescos, para que o sea, no afecte tanto, o sea, los síntomas no sean tan fuertes, eso sí. Y la parte de tratamiento también, que hablamos de suprimir, pero lo otro que dijiste, los sustitutos de la lactasa, el paciente puede ingerirlo antes de consumir los productos lácteos. Hay muchas personas que le va muy bien, o sea, ingiriendo estos sustitutos, pero debe ser así un poquito antes. Si hay otros que como quiera le dan algunos síntomas, pero normalmente va bien, o sea, si el paciente lo ingiere antes de Y puede que existan personas que nos están viendo quizás en la casa que dicen, ok, suprimir lácteos y me asusto, ¿cómo va a crecer mi niño? Pero recordemos que al eliminar la lactosa, ¿verdad?, de los productos lácteos, por ejemplo, la leche sin lactosa, no estamos eliminando el calcio. Por ende, si usted consume una leche sin lactosa o un yogur sin lactosa, igual va a estar introduciendo calcio a su dieta. Además, remarcamos que el calcio no solamente se encuentra en los productos lácteos y sus derivados, sino que también están en algunas semillas como las almendras, en algunas, por ejemplo, pescados como la sardina, en muchos vegetales como el brócoli, las espinacas, sobre todo los de hoja verde. Y también son absorbidos de la misma forma, incluso también le ayudan a la reconstrucción ósea. O sea que no solamente en la leche se encuentra el calcio, hay que quitarse ese mito, ¿verdad? En todo, sí, así es. O sea que hay muchos productos que podemos ingerir y tenemos el aporte. Y además que están las bebidas lácteas vegetales, las de almendra, de soya, de arroz, de avena. Sí, igual son altas en calcio, o sea que... Son fortificadas. Por esta parte también asimismo tenemos ahí la suplementación con el calcio. Ya hay otra intolerancia que vamos a comentar un poquito hoy también, que es la intolerancia al huevo. Así es. Que normalmente va, vamos a decir, en todo el mismo grupo, está lo lácteo, ¿verdad? Ahora el huevo. Que el huevo realmente sabemos que lo consumimos muy frecuente, tanto en nuestro país como en muchísimos países, o sea, ya sea de la gallina, de aves, o sea, de otras aves, pero es bien frecuente el consumo de huevo y la intolerancia es bien alta. O sea, a veces creemos que no, pero realmente existe mucha intolerancia al huevo y también... Desde la niñez, o sea, desde que son bebés, los niños, o sea, pueden tener esta intolerancia. Se ve normalmente en bebés desde los 10 meses, cuando se introduce este alimento, hasta los 2, dependiendo, o 3 años. Lo bueno es que normalmente esta intolerancia sí se corrige en el pasar de los tiempos también. Se puede, también puede ser revertida, exacto. No, y por ejemplo, cuando la persona que tiene algún grado de intolerancia al huevo, es principalmente por la proteína de la clara del huevo. No de la yema no es tan alérgena, pero sí la clara, sobre todo la ovoalbúmina, que es la que tiene casi la mitad de la proteína de la clara del huevo, es ovoalbúmina. Entonces sucede que en la sangre se segregan
la IgE, ¿verdad? Que es una inmunoglobulina, entonces sube. ¿Y por qué? Porque al estar la intolerancia a la proteína del huevo, esta inmunoglobulina comienza a aumentar en sangre, demostrando que sí, que hay una intolerancia. Y provoca realmente una reacción de alergia como tal, o sea, urticaria, prurito, o sea, que le pica, rinitis, como si fuera asma, o sea, son realmente unos síntomas bien alergénicos. Pero ya vamos a, después de esta pausa, a retomar el tema de intolerancia al huevo. Recuerden escribirnos a nuestro correo comuniontv, @comuniontv.com. Seguimos aquí en nuestro programa Eres lo que comes con temas de intolerancia y estamos hablando de intolerancia al huevo o alergia al huevo. Entonces hablábamos de que normalmente lo vemos en niños desde los 6 meses, dependiendo cuando introduzcamos este alimento, y vemos que es una intolerancia que ocurre en niños del 1 al 3% de la población. O sea que podemos ver que son afectados en esta etapa, pero lo bueno es que a medida que pasan los años, esto revierte, o sea que no es una alergia que normalmente dura, vamos a decir, para toda la vida, sino que cuando el niño rebasa ya los 2, 3 años, tiende a tolerarlo mejor. O sea que así es. Fíjate que la idea es siempre que la madre introduzca el huevo después de los 10 meses. No antes, por el mismo tema de que podemos tener una intolerancia, puede presentar una intolerancia al bebé. Entonces, los síntomas que nosotros podemos detectar en la persona, ya sea desde la niñez o en un adulto, pueden ser síntomas cutáneos como una dermatitis, como una urticaria que le pica quizás la cara, ¿verdad? Alrededor de la boca, las manos, pero también pueden existir síntomas gastrointestinales. Desde el momento que el alérgeno, en este caso el huevo, toca todo lo que es la mucosa de la boca y de la faringe, ya comienza una picazón. Puede existir el edema de glotis, que se llama cuando se inflama la campanita, como digo yo, la glotis, ¿verdad? Que ahí podemos estar incluso frente a un problema respiratorio que le podemos ocasionar a la persona. Sí, o sea que es un problema realmente de gravedad, vamos a decir, cuando existe esta alergia. Y hay muchas cosas que podemos hacer para prevenirlas, porque realmente cuando vemos que existen síntomas de alergia, podemos prevenirla leyendo las etiquetas de todo lo que le vamos a dar, o sea, ya sea al bebé o al niño, o sea, todo lo que tenga huevo, entonces suprimirlos. Eso es como la lactosa, o sea, todo lo que tenga lactosa se suprime. Aquí todo lo que tenga huevo, lo que contenga se suprime. O sea, tenemos que leer todo, salsas, cremas preparadas, o sea, todo lo que es preparado, bizcochos, todo, o sea, ver que no contengan huevo para entonces no dárselo al niño. Es decir, que la persona que tiene algún familiar con intolerancia al huevo, alergia al huevo, tiene que pasarse un ratito más en el supermercado leyendo la etiqueta. Sí, porque hay muchos productos que tienen contenido, o sea, que su contenido tienen el huevo. Así es. Y también, por ejemplo, cuando la persona sale a comer fuera, muchas preparaciones tienen huevo o derivado, ya sea la yema o la clara. Por ejemplo, las salsas son principalmente un ingrediente importante es el huevo. Entonces, si usted va a comer fuera y tiene alguna alergia del huevo, trate de no preferir alimentos que contengan salsa, rebozados, empanizados. Y además puede existir también la contaminación cruzada, es decir, que con uno de los utensilios de cocina, yo, no sé, por ejemplo, mezclé una ensalada que tenga huevo y voy a mezclar una ensalada que no lo tenga, pero ya el alérgeno en este caso se pasó a la que no tiene y entonces la persona que se va a comer una ensalada sin huevo se está comiendo un huevo escondido y puede provocar una alergia. Puede provocarlo. Igual como cuando se fríe un huevo, o sea, en el sartén donde se frió ese huevo o donde se pasó, hay que limpiarlo, o sea, botar ese aceite o cambiarlo a sí mismo para que pueda entonces freírse cualquier otra cosa para la persona que tiene la alergia o la intolerancia, porque igual, o sea, ahí queda como quiera, o sea, no se está comiendo el huevo, pero queda igual como pasa en la cruzada, o sea, de que tú puedes no tenerlo, pero sí, claro, si cogiste el mismo utensilio, pues entonces queda, o sea, que es lo mismo ahí en ese caso. Y fíjate que hay vacunas que en sus componentes tienen algún grado de proteína de huevo, como por ejemplo la triple viral, que es una vacuna que se le pone a los bebés. Entonces, si ya se detectó una alergia al huevo, es importante que el médico y que la misma enfermera lo sepa, por supuesto la madre, ¿verdad? Claro, y si es un adulto, el paciente, para que hasta en los medicamentos lea todo lo que tiene que ver con los ingredientes,
que son quizás no el componente principal del medicamento, sino algo que se pone como anexo. Y en los bebés se recomienda a veces esperar hasta los 18 o 24 meses para introducir el huevo por este tema de la alergia. Siempre la yema primero, como dijimos anteriormente, a los 8 o 10 meses y luego la clara. Pero si usted quiere esperar los 18 o 24, pues lo espera. Si el niño es alérgico también a otra cosa, para que no vaya a desarrollar la alergia. Sí. Fíjate que el huevo de codorniz, a pesar de que es huevo como tal, presenta grado de alergia mucho menor que los de gallina. Incluso yo leyendo el tema, ¿verdad? Me encontré con que se sugiere que el huevo de codorniz se introduzca en los bebés, ¿verdad? Sobre los 10, 12 meses, sobre el de gallina, porque el huevo de codorniz incluso tiene propiedades nutricionales aún mejores, tiene menos grasa y tiene menos colesterol. O sea que es más recomendable en este caso para estos niños. Sí, incorporar el huevo de codorniz. Algo que a lo mejor no es tan común, porque lo más común es el huevo de gallina. Que es más económico y es, o sea, tú con un huevo ya le das de comer a varias personas, quizás a una persona, pero con el de codorniz tú tienes que comerte dos. Sí. Y el síntoma ya también, o sea, es rápido, o sea, florece en menos de un minuto. O sea, ya el paciente tiene síntomas cuando es alérgico al huevo y se consume, ya sea huevo o productos que tengan, ya los síntomas se ven en menos de un minuto. O sea, que es muy rápido que se ven los síntomas. Y hay síntomas realmente que pueden ser tan severos como una hipotensión, una arritmia o un shock anafiláctico. O sea, que el paciente puede hacer realmente un cuadro bien severo por esta alergia. O sea, ya esos son casos más extremos, pero se puede hacer. Así es. Fíjate que se recomienda en general que cualquier persona que tenga algún grado de alergia, ya sea al huevo, a la lactosa quizás no tanto porque no es tan fuerte el síntoma, pero vamos a ver en otro programa lo que es el marisco, los pescados. Siempre es importante que estén con una chapa o con una cadenita que diga, ¿verdad? Soy alérgico, soy diabético, por ejemplo, en caso de los diabéticos. Porque cualquier accidente que tengan, recordemos que dijimos que hay medicamentos que tienen proteína de huevo que podría desarrollarle, además de un accidente, una alergia. Una reacción, así es, Jess. Y hoy vamos a ver también una nutrireceta bien, vamos a decir, importante, porque realmente es sin lactosa y también sin huevo. O sea que ahí vamos a tener nuestra nutrireceta para que lo puedan hacer estas personas que son intolerantes a la lactosa o al huevo. La nutrireceta de hoy son albóndigas sin huevo. Los ingredientes son 1 kilo de carne picada, que puede ser de res, de pollo o de pavo, o carne de soya, 70 gramos de pan o 2 panes de agua, 1/4 de litro de leche, puede ser sin lactosa o leche de soya, pan rallado, ajo en polvo, perejil, sal a gusto y aceite de oliva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, Ilonquita? Es bien entretenido, ¿verdad? Primero vamos a trozar el pan, ¿verdad? Vamos a rociarlo con la leche, que en caso de que haya una intolerancia podemos usar leche de soya o leche sin lactosa. Entonces, movemos el pan que absorba bien la leche, luego mezclamos con la carne, que como dije en un principio puede ser carne de res, de pollo, de pavo o puede ser carne de soya. Introducimos el perejil, el ajo y la sal a gusto y mezclamos todo. Una vez que esté todo bien incorporado, hacemos las bolitas, rebozamos con el pan rallado y llevamos al horno. Puede ser que usted las fría, aunque no es lo más saludable, por eso nosotros le recomendamos que lo haga al horno. Y entonces, si además le quiere poner, ¿verdad?, algún vegetal como una salsita. Puede ser así mismo, salteadita con unas cebollitas, unos ajicitos. Y ahí puede ser una forma como quien dice guisadita, pero ya ahí con los vegetales, o sea, coge, vamos a decir, el juguito, claro. Y entonces se pone de una forma también un poquito más suavecita también. Ya. Sí. O sea, que es una receta rica, pero así mismo evitando la lactosa y huevo, o sea, que contenga la receta. Y con soya queda muy buena, porque yo la he hecho. También. Entonces, en el día de hoy vimos todos, parte de las intolerancias que son de lactosa y huevo. Sabemos que lo más recomendable es evitar estos alimentos. Si usted padece alguna alergia o intolerancia a ellos, leer todas las etiquetas para que no vaya a ser que usted esté viendo un alimento, entonces de repente contenga huevo o leche y pueda así entonces evitar cualquier reacción. Ya ustedes saben, para escribirnos cualquier pregunta o comentario a nuestro correo eresloquecomes@comuniontv.com. Dios les bendiga.